Hola, hoy vamos a hablar de un tema por demás escabroso. En particular a mí me llaman mucho la atención las vidas de los psicópatas, asesinos seriales, caníbales, etc. Me fascina porque la mente humana de estos personajes se me hace sumamente enigmática y me gustaría saber qué hay en esa mente que los llevó a cometer tan atroces crímenes. Y el otro día, viendo un documental sobre Jeffrey Dahmer, me brincó algo de ese documental, porque bueno, no todas las personas tienen esa predilección por ver este tipo de documentales, películas, etc. Yo sí, por lo que les comento, porque me llama mucho la atención cómo se maneja la mente de estos personajes en particular. Cuando lo empecé a ver, para esto les voy a dar una introducción, ¿verdad?, breve de quién es Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, o mejor conocido como el carnicero de Milwaukee, nació un 21 de mayo de 1960 de una familia aparentemente normal. Su padre era químico, su madre ama de casa, todo parecía normal en su entorno. Bueno, según lo que se ha investigado y otras cuestiones, pero no les voy a adelantar ahí porque ahí tengo también mis teorías. La cuestión es que ponen muchas etapas de su vida y ponen grabaciones de cuando era niño y de cómo él era, sus actitudes. Una base fundamental de la psicología es la observación. La observación es casi un 50% de una valoración, por no decir más, porque ahí implicarían otros factores, como la misma entrevista, el análisis por medio de test o cuestionarios o escalas. Así también algunos dibujos, que muchas veces hay gente que dice que los dibujos no es una ciencia, pero en mi experiencia un dibujo proyecta muchas cosas del inconsciente. Claro, si no se está en conocimiento de lo que significa cada trazo, cada rasgo, cada peso o contrapeso en la manera de dibujar. Bueno, en una de estas escenas yo observé a un niño amoroso, un niño que parecía dulce con su hermano, que parecía normal. Pero en el desarrollo de todos los videos, porque obviamente la familia siempre toman, bueno, sobre todo en aquellas épocas se tomaba mucho video desde pequeñitos, las fiestas, los cumpleaños, las comidas, etc. Y sí se empieza a ver un cambio en su conducta. Se empieza a ver un poco más activo, un poco más como agresivo, y me llamó mucho la atención cómo su personalidad desde niño hasta la edad adulta fue creciendo. O sea, su conducta fue manifestando esta insanidad, pero a unos niveles exagerados. Él fantaseaba mucho con la idea de secuestrar a un hombre y sí lo llevó a cabo. Primeramente observaba a un vecino
que corría en la carretera y fantaseaba con esto. Más adelante su primera víctima, Steven Hicks, así lo conoció, lo subió en la carretera y lo llevó hasta su casa. Pero en su casa esta persona lo rechazó, entonces él pues enfureció totalmente y fue cuando lo mata y lo viola. Y posteriormente se deshace del cuerpo en una bolsa y lo lleva al bosque. Para esto, este fue su primer crimen, pero anteriormente él dio señales que en cualquier familia normal, bueno, hablo de la parte pues mía, ¿verdad? Que soy mexicana y en México pues hay unas conductas que pues sí se nos verían extrañas, como por ejemplo querer abrir un animal para ver qué contiene, qué tiene dentro, cómo son sus órganos. Creo que eso a cualquier padre de familia se le haría sumamente extraño. Entonces, ¿qué está pasando? Pero el padre de Jeffrey y su madre lo tomaron como mera curiosidad. Y aparte, pues el padre era químico, así que tenía una mente, pues, se le puede decir científica. Y creían que de esta manera él estaba explorando esa afinidad con su padre. Entonces, que iba, en dado caso, ser una persona que más adelante tomara por ese camino, el camino de las ciencias. Pero no, como les digo, esto fue creciendo. Cada vez fue más y más su deseo por tener el control sobre alguien. En una entrevista, él menciona que se le empezó a hacer una obsesión compulsiva que no podía detener. Bebía y empezó muy joven a embriagarse. Incluso en la misma escuela, sus compañeros de clase lo llegaron a ver, porque era una manera de anestesiar ese deseo, ese impulso que tenía por querer por querer realizar algo que él sabía que era reprobable. Porque también esto es curioso, él tenía esa conciencia de saber que estaba ejecutando y que estaba haciendo algo que no estaba bien visto en la sociedad y que era terrible. Por eso él mismo se detenía, quería detenerse, pero no lo logró. Aunado a esto, sus problemas de conducta lo llevaron a dejar la escuela, a que su padre lo metiera al servicio militar, a ir a Alemania un tiempo. Y obviamente como, pues si estamos conscientes, ¿verdad? La milicia pues también es un factor de riesgo para la mente. Las situaciones en las que se ven envueltos, ¿verdad? Hace también ciertas conductas que pueden ser antisociales en un momento dado. Obviamente la más dura es ir a la guerra, estar en combate, y muchos de estas personas que van a combate pues cargan con un estrés postraumático y otros trastornos por esta misma condición. La cosa con Jeffrey Dahmer es que fue él lentamente en una espiral de asesinato, de deseo, porque se conjugaba también la cuestión sexual. Él hallaba satisfacción en controlar y en tener a su víctima, tanto así que se quedaba con los cadáveres. A muchos de ellos los destripó. Él cuenta que
llegó hasta comerlos, porque él deseaba estar con ellos, deseaba que no lo abandonaran. Él tenía una fijación con el tema del abandono, él no quería ser abandonado, él quería que se quedaran con él, tan así que la mejor manera de quedarse con él era alimentándose de ellos. Hubo estudios, ¿verdad?, que lo diagnosticaron como necrofilia obsesiva y sin manera de poder él recuperarse. En otros diagnósticos fue, creo que psicosis esquizofrénica. Aquí hay no hay un consenso general. Les explico. Para llevar a cabo una valoración existen muchos factores. Existe primeramente el entorno familiar, el entorno de amistades, influye la genética, la región de donde eres, influye tu manera, tu actitud, tu personalidad, el carácter biológico, antropológico, para hacer un estudio y que sea fidedigno, convergen muchos factores. Así que aquí hay unas discrepancias con esos diagnósticos. Se le podía catalogar como un psicópata, pero a la vez era un caníbal, pero a la vez era un psicópata organizado, pero a la vez era un psicópata desorganizado. Y pues esa ambigüedad, ¿verdad?, de diagnóstico, pues está un poco pues confusa, ¿verdad?, para las personas, porque no, para el horror humano no hay mucha explicación. La maldad existe, está ahí afuera, la podemos ver diario. Sin duda van a seguir siendo personajes que nos muevan la fibra. Algunas personas ni siquiera quieren saber nada sobre este tipo de personas, no les interesa, les asquea, les repugna, o sea, se horrorizan. Yo por mi parte me asombra que una persona llegue a tales grados, a tal horror. Es muy complicada la mente humana. Jeffrey Dahmer parecía arrepentido, pero si nos ponemos a observar a muchos asesinos seriales, podemos notar ese embotamiento, ese desapego, esa frialdad. Es una mirada hueca, sin alma. Se dice que hay una cuestión neurológica. La conformación de su cerebro no es igual que el humano promedio. Hay una anomalía y esa anomalía los lleva a ser como son. El 1% de la población es psicópata. Existen psicópatas que llegan a cometer el acto homicida y existen psicópatas que nunca matan. Ahí se dice que también hay las personas que tienen puestos de jerarquía en empresas, políticos, muchos personajes que ni siquiera nos imaginamos son psicópatas. Es muy interesante, básicamente. Espero les guste esta introducción, este breve repaso por Jeffrey Dahmer. Y si les interesa, háganmelo saber.
y puedo analizar otro caso de algún otro psicópata. Jeffrey Dahmer simplemente llamó mi atención como cualquier otro por la cuestión de los videos que les comento. Los actos que cometió son terribles. Hay documentales muy interesantes que los pueden ver. No les voy a explicar a grandes rasgos cómo fueron su modus operandi, ¿verdad? Porque muchos ya lo saben. Hay películas, inclusive está la película de mi amigo Dahmer, que explica cuando él era adolescente cómo se va desarrollando esta afición, por así decirlo. Existe otra del 2007, creo, no me acuerdo muy bien, que ya lo presenta el adulto cometiendo estos crímenes, etcétera, etcétera. Las veces que la intentona que tuvo muchas veces la policía de casi tenerlo en sus manos y por alguna u otra manera no lo detienen. Hasta que llega el momento en que sí, por los mismos vecinos se dan cuenta que algo pasa en ese departamento porque huele horrible. Y efectivamente entraron los policías y vieron que tenía una cantidad innumerable de fotografías de cuerpos desmembrados. Incluso tenía una cabeza de una de sus víctimas, porque a él le gustaba hacer esto como taxidermismo. Parecido, porque creo que tenía ahí una cuestión extraña. No, aparte de que pues no eran animales muertos, o sea, eran personas que él mataba. Y pues por este motivo él lo detienen. Él estuvo activo del 78 al 91. Muere a manos de otro interno. Él estaba separado por la cuestión de que era un criminal pues de alta gama, y obviamente para seguridad de los demás y de él mismo, él estaba separado, pero se portó bien, empezó a ir a la escuela, a la iglesia, y pues pidió que lo ingresaran con todos los demás. Hubo una riña y otro de los internos aprovechó para matarlo, casualmente con un tubo de metal, que era como él muchas veces perpetraba sus crímenes. Pues ahí les dejo este video, espero les guste, síganme, denme like y nos vemos en otro video más. Bye.